Y un día se les ocurre poner el negocio en el súper, Claro, que se ahí inauguraba. comenzó mi padre con don Máximo, los dos, de socio, con dos localcitos. No había mesas, era muy pequeño y como las tabernas españolas, con los banquitos alrededor, nosotros del lado de adentro y servíamos y los atendíamos un vasito de manzanilla, cerveza, un vino y siempre, tanto del súper como del clavel de Oro en la Noche, ¿dónde terminaba la juerga? En la General H. Éramos niños los dos, cuando el destino nos hizo vecinos en la calle General Hacha, casi frente al Olimpia. Y aunque cada uno siguió su camino, ese encuentro temprano fue quizás el primer motivo para un afecto y respeto compartidos durante muchas décadas. Entrevistar a Miguel tiene, pues, matices distintos a cualquier otra entrevista. En primer lugar, porque este escribidor puede dar fe de todo lo que dice. Y en segundo término, porque este periodista no puede menos que festejar la trayectoria de alguien que se hizo desde muy abajo y se ganó un lugar en base a trabajo, dedicación, honestidad y capacidad. Miguel trabajó desde muy niño y ha sido exitoso como empresario gastronómico al extremo de transformarse en un referente indiscutido de su rubro. Se dedicó al hockey sobre patines y fue el técnico que le dio más triunfos mundiales a la Argentina. Nació en España y fue tentado para quedarse a vivir allá, pero San Juan siempre fue su casa. Y ha logrado ser el ejemplo de una familia numerosa que suma hijos, nietos, hermanos, sobrinos, deportistas, profesionales, trabajadores todos. Por eso, y por el origen común, entrevistar a Miguel Gómez es un gusto personal y la confirmación de que aún se puede transitar la vida con la frente alta y ser exitoso. Miguel Gómez, comenzamos hablando de tu niñez. ¿Naciste en España? Nací en España, en la provincia de Málaga y en el pueblo de Antequera. 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 ¿Dónde queda eso? Un pueblito muy cerca de Nerja, creo que está a 25 kilómetros, que ahí es donde mi padre conoce a mi mamá. ¿Y a qué se dedicaban tus padres allá? Bueno, por parte de mi papá tenían una fonda que le llamaban a un restaurante, se dedicaban a eso, y por parte de mi madre, su padre era panadero. O sea, siempre relacionado con la alimentación. Sí, siempre con la alimentación. ¿Qué los hizo un día decir nos vamos a Argentina? Bueno, mi papá siempre ha sido una persona muy inquieta. Con esto te digo que se sacó 2 veces la lotería en España, una de las que se sacó apareció a los 3 días, un día dijo, Remedio, mi madre se llama Remedio, nos vamos a la Argentina. Antonio, pero nos vamos a la Argentina. Y bueno, mi padre se vino 1 o 2 meses antes y luego nos mandó a llamar. En los tiempos difíciles, por supuesto, de España, ¿no? Pero fue el único de todos los hermanos que se vino para América, como decían ellos, me voy a América. Y pensaban que acá estaba el futuro. Sí, pensaban eso. Pero por lo menos acá ellos encontraron una familia mucho más grande, porque cuando nosotros vinimos tres nada más, 3 hermanos. Hoy somos 7 y después de los 7 nos casamos y hoy día, entre hijos y nietos, somos 110 más o menos. O sea que Argentina nos ha dado una familia espectacular. Bueno, ¿y con cuántos años viniste vos? 3, 4 años. En ese tiempo se viajaba en barco. El barco. El barco nuestro se llamaba el Cabo de Hornos, Sí. que es el nombre de la empresa que nosotros tenemos hoy. Pero hay anécdotas lindas porque lo que es la vida. Yo hace poco tiempo estuve trabajando 4 años en Santa Cruz de Tenerife y cuando nosotros salimos de Cádiz para América, como se decía, hicimos, y mi padre también, hizo puerto en Tenerife, donde yo estaba viviendo, y eso lo descubrí en los pasaportes. Y bueno, cuando estuvimos como 4 o 5 años en Tenerife ahí,
Comentábamos con mi mamá, ¿quién iba a decir que nosotros íbamos a estar acá? Bueno, Tenerife es vivir en una isla, ¿no? Es una isla. Lo único que por ahí incomoda, está alrededor de agua. Claro, es que muy bien Todo agua. circunscrito, Bellísimo ¿no? todo. Los 4 climas en coche los recorremos en 2 o 3 horas. Y es cierto que hay una influencia también argentina, que conocen Argentina. Sí. Muchos argentinos han Y vivido ahí. sanjuaninos, Sí, sí. principalmente en Santa Cruz de Tenerife. Y vivir en una isla así es conocerse todos. Sí, conocerse todo y con un buen puerto, que todos los fines de semana llegan barcos, cruceros impresionantes y bajan rubio, ojo celeste a la vuelta. Y están ahí en el día, a la tarde uno ya ve cómo van subiendo al barco porque parte. Y se vive muy bien, muy bien. O sea que la hotelería española de primer nivel, digamos los Meliá, los Barceló, todos son de las Islas Canarias. Mira, yo he compartido mucho toda la cadena Meliá en el tiempo que estuve trabajando allí porque, bueno, salíamos una semana sí, otra no de Tenerife, íbamos a la península, ya sea Madrid o Barcelona, en la cadena de hoteles Meliá, y por eso uno cuando nombra eso, bueno, habíamos estado muy ligados en esas cosas, ¿no? Por el deporte. Bueno, y de pronto llegan a Argentina. ¿Ustedes venían a San Juan directamente? Sí. Mi padre vino directamente a San Juan. ¿Y por qué vino a San Juan? Porque teníamos unos parientes, los Ramírez Criado, que ellos eran los propietarios del cine Grande Rec y Renacimiento en aquella época. Y bueno, mi padre se vino antes, comenzó trabajando con ellos, luego trabajó con Ubaldo Montaño en la cervecería San Juan, y luego nos mandó a llamar a nosotros, y nuestra primer vivienda creo que fue la calle Santiago del Estero y Santa Fe. Y acá vivían inicialmente, a pesar de haber sacado la lotería en España, comenzaron de nuevo. Sí, mi padre, humildemente. muy trabajador, hacía de todo. Limpiaba cocina, desarmaba gasificadores, porque las cocinas antes andaban a queroseno y tenían unos gasificadores. De chofer en la cervecería San Juan. Después se incursionó mucho como mozo en la gastronomía. Bueno, y así empezó hasta que llegó Pepita Triana y don Máximo Oviedo. Ellos estuvieron viviendo en nuestra casa cuando ya vivíamos en la General Hacha. Bueno, ¿cómo empieza esa relación? Porque a mí siempre me apasionó la historia de los inmigrantes, y sobre todo inmigrantes que tenían una historia detrás. Yo tengo entendido que Oviedo, aparte de ser un guitarrista, era medio un revolucionario. Exacto. Y que estuvo en otro país. Venezuela. Caracas. Y de pronto tuvo que venirse para estos lados, ¿no? Sí. Estuvo en Buenos Aires actuando ellos porque tanto Pepita como él, los dos eran un show espectacular en lo que era flamenco. Y hasta que llegaron a San Juan y se contactaron y muy bien, y actuaron. Y bueno, llega un momento en esa relación que don Máximo y doña Pepita se fueron a vivir a la casa nuestra. Y ahí mi padre trabajaba como mozo en un restaurante que se llamaba El Cortijo. Y después por el centro andaluz. Aparte en Entre Ríos y Santa Fe también había otro lugar donde se hacía el Clavel de Oro. El Clavel de Oro. Ahí se juntaban todos. Mi papá Sí. Terminé de trabajar a la hora que sea y ahí iba mi padre y se juntaba la mayoría de los andaluces y los gitanos estos que venían que les gustaba mucho el canto, el baile, todas esas cosas. Todo como le decían ellos, el cachondeo. Y bueno, y terminaban ahí y se iban a la casa nuestra. Que en aquel tiempo era Ruperto Godoy. Claro. Y ahí, bueno, ahí han ido Juanito Valderrama, Dolores Abril, los Duendes Gitanos, Esteban de Sanlúcar, todos los artistas por la vinculación con la Pepita. Pepita nació... Ella era de Triana. De Triana. Triana era el lugar. Y bueno, Pepita y don Máximo con el tiempo eran nuestra familia y nosotros la familia de ellos. Y un día se les ocurre poner el negocio en el súper Claro, que se inauguraba. Ahí comenzó mi padre con don Máximo, los dos, de socio, con 2 localcitos. Me acuerdo en aquella época, el local 27 y 28. No había mesas, era muy pequeño y como las tabernas españolas, con los banquitos
alrededor, nosotros del lado de adentro y servíamos y los atendíamos un vasito de manzanilla, cerveza, un vino. Los consumos eran distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Los vinos espirituosos eran parte de la Exactamente. cosa, ¿no? Sí. Todos tenían en un aquella jerez, una época manzanilla. era muy famoso el Barbera de Asti y el Semillón, Sí, sí. que eran de Gualino. Y siempre, tanto del Súper como del Clavel de Oro en la Noche, ¿dónde terminaba la juerga? En la General H. Y Español o Caló, que venía, los flamencos, todo, al Súper. Y ahí se armaba un cante. Oh, era... Bueno, Sansierra estuvo ahí en el contorno de los dos locales tomando vino en la bota. Bueno, estamos hablando de Monseñor Sansierra, obispo de San Juan. Exactamente. Realmente fue una época muy especial. Uno salía a la calle, yo siempre lo cuento, tu casa estaba cerca del Olimpia, y uno veía a los italianos con sus toscanitos, en lugar de habanos, los toscanos, escuchaba hablar en árabe, escuchaba hablar en dialectos de Italia. Era un mundo de inmigrantes. De inmigrantes. ¿No? Y en el Club Olimpia estaba el Trinquet, sí, en el fondo, que eran todos valencianos. Y que ahí es donde yo aprendí más o menos a escucharlos tanto a ellos, el valenciano, que es algo... aprendí y aprendí a jugar al Trinquet. Bueno, Miguel, y de pronto ustedes fueron muchos hermanos. Yo siempre digo que sos un ejemplo de trabajo. Has trabajado mucho toda tu vida, pero empezaste muy chiquito a trabajar. Sí, era muy pequeño, 6, 7 años, 8 años yo ya trabajaba. Acá cuando vivíamos en la Santiago del Estero y Santa Fe, en la calle Mitre y Santiago del Estero había una panadería de un paisano de mi padre. Y bueno, ahí trabajaba yo, tenía 6, 7 años, me iba caminando. Y luego cuando mi madre hacía churros ahí en la calle General H, yo era el que los repartía. Y después enfrente de mi casa estaba don Evaristo Alés, sí, sí, que tenía la empresa El Plata, tenía 4 micros. Y bueno, yo ahí iba, hacía algo, estaba con ellos, muy buena relación. Y bueno, ahí empecé, después trabajé con El Porteñito, donde se produjo ese gran incendio. Sí, sí. Bueno, que en los diarios salió que uno se largó y cayó en el toldo de la familiar, que era un café. Sí, sí. Bueno, ese fui yo. Ah, fuiste tú. Ese fui yo. ¿Te largaste por el incendio? Claro, salí por la ventana, que eran unos ventanales grandes, salí por ahí, había una cornisa, me subí, me largué ahí. Y eso era una víspera de Navidad, porque el mesón de todos los petardos y cohetes fue el que... Y yo trabajaba en el cotillón. Me acuerdo que los Zambrisi también tenían el negocio que se les quemó. Exactamente. Y bueno, y después de ahí... Sí, pero cuando vos decís que se salía a repartir churros, primero tenemos que hablar, era la madrugada casi. Y Te voy a contar una historia. ¿Tú te acuerdas del Palacio, el Picado, el diariero de la Mitre? Sí. Bueno, yo salía de mi casa en una bicicleta que era de mi padre, que no me podía sentar en el asiento. O sea que andaba de lado a lado. Bueno, de ahí salía hasta donde estaba el bar Nochiría. Ahí le llevaba los churros. Y yo tenía que bajar por la Mitre. La única luz que había de Mitre hasta Entre Ríos era de una pescadería que se llamaba Merice. Y en aquella época se sacaba la basura en cajones. Y decía, Miguel, esta semana te toca a vos, me decía el Palacio, el Picado. ¿Y sabe qué es lo que era? Que yo en una o en 2 casas tenía que dar vuelta a la basura, cargar el cajón y prendíamos fuego y nos juntábamos el que repartía churro, el del diario, todo ahí en la esquina. Porque de ahí me iba a la Charito y ahí dejaba los churros. Y de ahí, ¡pum!, otra vez a la casa. Y después le tocaba a otro, después a otro, pero... Bueno, pero era un trabajo de noche. Sí. Y con frío, y para un niño. Sí. Y nadie se murió por trabajar de niño. Ah, no, mamá, y estábamos sanitos. Hoy en día vinieron todas las leyes y no sé qué es lo que lograron. Sí, y de zapatilla y sin media, a lo que había. Y las zapatillas eran championes. Y las championes, y las championes, exactamente. Bueno, y paralelamente a todo ese trabajo, enfrente tenías el Olimpia. El Olimpia. Que no solo era trinquet, era también hockey. Era, sí, nuestra segunda casa, porque ahí era hockey y básquetbol. Y lindo que era un club de hockey, porque a mí me ha dado tantas satisfacciones, no tanto como jugador, pero
en el otro ámbito muy bueno. Tu historia debe ser pocos tipos que han logrado 6 títulos mundiales, ¿no? Sí. Ya vamos a llegar a la parte del hockey, ¿no? Del deporte. Pero quería seguir un poco con la gastronomía. Los años fueron pasando, tu padre se murió, quedaste vos y tu madre, te siguió trabajando hasta el final. Claro. Yo monté un restaurante Sí. que fue muy conocido acá en San Juan. Belgrano y Mendoza. Los Faroles. Los Faroles. Y el que me puso un eslogan muy bonito que yo tenía que decía, ole, ole con los faroles, fue Ronnie Vargas. Éramos muy amigos en aquella época y Ronnie estaba en el EB1 y bueno, y él me puso el eslogan de ole, ole con los faroles y ahí comenzamos con churros en la mañana. Yo de todo hice, hasta que la misma clientela me llevó a un restaurante de marisco y pescado. Y en esa cuadra vivía tu esposa. Al lado. Esa esquina era de mi suegro, hoy de mi señora. Bueno, la historia se va juntando, Se va a pedazos, sí, ¿no? la historia. Y de pronto descubrí que los tiempos fueron pasando, ¿no? Sí. Muy duro para mí también el estudio. Yo terminé en la escuela Salvador María del Carril, Sí. ahí que terminamos la primaria, y después estudié un añito en la Boero y después me fui a estudiar de noche en la Escuela de Comercio. Pues es que por ahí yo me pongo a hacer memoria. Nosotros veníamos de ahí cerca del Olimpia hasta la Escuela del Carril. A mí me habrán acompañado a la escuela en primer grado superior, pero después veníamos solos caminando sin problema. Sí, sí. Los chicos de hoy No. están en la secundaria y todavía los acompañan los padres, ¿no? Sí. Qué distinto era el San Es Juan muy de aquellos distinto. tiempos. Decimos distinto, pero creo que todo tiene un porqué. Estamos viendo cosas tan extrañas, Sí, sí. hay tantas tentaciones, las personas de mala fe, eso que aprovechan de los niños para llevarlo. Yo lo que recuerdo de aquellas caminatas desde el Olimpia hasta el centro era que todavía era un San Juan de baldíos, un San Juan de vientos honda con mucha tierra Sí. y que en invierno mucho frío y los sabañones. Las orejas que salían sabañón y ahí donde apuntaban las maestras te dolía. Los tincazos. Uy, los tincos, sí, exacto. Miguel, vamos a hacer acá un corte. Enseguida vamos a hablar del Miguel Gómez deportista. Elizabeth, ¿quién es Miguel Gómez? Bien. Lo primero que nos llama la atención en Miguel es que su dirección es levemente descendente. Esto es como si hubiera una línea imaginaria acá, por eso usamos una hoja en blanco. Al descender la línea nos está hablando de una persona que está cansada. ¿Cómo corroboramos eso? Porque existen lo que se llaman puntos innecesarios acá en la escritura, que son momentos en que la persona se asienta en el papel y descansa. Entonces en este momento Miguel está cansado físicamente. Sus letras P tienen una altura en lo que es zona superior, que no es normal en las letras P. La letra P representa al padre. Entonces nos está hablando de una persona que está aferrada a ideas que este padre posiblemente inculcó en él y que está aferrado a él con mucha fuerza. Encontramos un margen izquierdo normal, porque tiene casi 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Eso nos posibilita alejarnos del pasado, de situaciones sin resolver y acercarnos hacia la derecha, que es el futuro, los proyectos, las metas. Al ser caligrafiada, que es que las letras M y N están hechas en guirnalda, al revés, nos está mostrando que es una persona creativa, que le gusta recibir y que no le gusta que le den muchas órdenes, que le marquen el camino de cómo debe hacer las cosas, sino que es muy independiente en ese sentido. Hay determinadas palabras Sí. que él las pone con mayúsculas y necesariamente con mayúsculas. Por ejemplo, la palabra amigo y la palabra vida. Eso es un cambio abrupto de tamaño que se llaman letras o palabras reflejas. Entonces, en este caso en particular nos está mostrando como una forma de resaltar algo que es muy importante en este momento de su vida, ¿sí? Que es la parte de los amigos, algo que lo contiene, que lo sostiene. Podemos ver que su inclinación va hacia la derecha, lo cual nos habla de una persona que es muy sociable, que tiende al contacto, que les resulta fácil comunicarse con los demás. Muchas gracias. Gracias. Miguel, habíamos quedado a hablar un poco del Miguel deportista. Tu formación deportiva fue indudablemente en el Olimpia, por una cuestión de cercanía, que era el club de los turcos. Había muchos turcos en esa época, ¿no? Los turcos y los valencianos en el fondo, En el fondo, los del sí. Trinquet.
Y el trinquet era por plata, ¿no? Sí. Corría mucha plata. Yo era asiduo permanente y veía a Valenciano que en un momento se enojaba, sacaba la billetera y la tiraban ahí y se lo jugaban todo, gente de mucho dinero, viñateros, bodegueros, que era la mayoría de toda colonia valenciana. Vos sabés que mi abuelo, valenciano, es el que hacía los guantes de trinquet y los vendía. Sí, yo tengo un guante y una pelota de trinquete. Bueno, ese guante de trinquet, él pedía los zapatos viejos y en base a eso hacía el guante de trinquet. Claro, y abajo se le ponía o un cuerito o cartas. Sí. Y de acuerdo al asentamiento de pelota, que se producía moretones, y había que jugar, porque habían desafíos importantes, se ponían una o dos cartas y... Ahora, yo he visto jugar tipos a mano pelada Sí. y pegarle con una... bárbaramente. Bueno, uno de los que no era valenciano, el Rolly Calíbar, Sí. pegó a mano pelada, y era uno de los buenos, los Reta. Bueno, y el hermano de Rory, el Babi, yo lo he visto en los entrenamientos, ponerse al arco sin patines, sin careta, pechera. sin nada, y atajando con la mano. ¿Es verdad? Bueno, el hermano de Rolly, el Babi, se hizo famoso por eso, que no tenía pechera ni careta. Que eso, él era de su ser, pero lo vio a Fontana en el Mundial del 78, que venía jugando para Italia, que jugó sin pechera. Y después de ese partido, que lo llevaron esa noche, después que jugó con Argentina al hospital, porque lo habían ametrallado a pelotazo, ¿no? Claro. Pero era una época linda del hockey, ¿no? Todavía no éramos los grandes campeones, recién empezaba. Sí. Era la época de Santos Álvarez, de Rubén Alonso, de Cholo los Freifer. de los Freifer. Ahí jugó el Flaco Panetta, el Sí, Chiro sí. Putelli. Sí, sí, sí. Una época... Bueno, y ahí yo he practicado todos los deportes, básquetbol, después los baby fútbol que se hacían ahí, y después el hockey, toda mi vida ahí. Yo jugué hasta el año 80 en Olimpia. Y de ahí pasaste al VT. OVT en esa época estaba en Serie B. Recién empezaba. Recién tenía hockey, pero recién empezaba. Y bueno, y ahí en el 80 en adelante, cuando yo me voy como entrenador, yo ya había estado trabajando en la escuela de hockey de Olimpia. Y ahí hice mi inicio como entrenador en la OVT, en el año 80. Y bueno, y después ahí fue una carrera maratónica que estuve 18 años en ese club. Lo sacaste campeón varias veces. El título que se pueda aspirar como club lo tiene la OVT. Campeón intercontinental. El primer campeonato intercontinental que se hizo lo ganó la OVT, que le ganamos al Barcelona en 2 test match. Y bueno, sudamericano, varias veces campeones oficiales. Fue una época espectacular, con un hombre muy visionario, don Juan Monserrat. Y en lo que él quería de ese deporte, y bueno, juntó todas las piezas y lo consiguió. Ahora, ¿y cómo hacías para trabajar y al mismo tiempo ser técnico y ser exitoso como técnico y viajar? Bueno, eso me daba, porque el hockey normalmente cuando yo lo desarrollaba era después de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Y en ese interín, cuando yo tenía los faroles, la que me bancaba era mi señora. Mi señora de cocina nada, era única hija, profesora de música. Bueno, cuando nos casamos, la mentalidad del hombre de antes, no va a trabajar, me va a ayudar a mí. Y bueno, y se convirtió en un momento en la cocinera de los faroles. Y bueno, y ella la que me bancó cuando yo tenía el negocio y me iba afuera, hay veces que hasta 50, 60 días estaba afuera, y me bancó todo eso. Bueno, y ahí comencé, aposté mucho a la parte deportiva hasta que en un momento dado vendí los faroles porque ya era muy duro, muy... Bueno, vendí los faroles, me dediqué a finca, después vendí la finca, me metí con mi padre, le compré a mi padre ahí. Y bueno, y ahí comenzó con mi hermano Antonio. Que fue otra historia, ¿no? Sí, sí. Porque creo que hablar del súper es hablar de los Gómez, ¿no? Sí. Yo me acuerdo patente que se estaba construyendo
y yo abría una puertita y me metía por ahí en la construcción a ver los locales. En el año 62. Y somos de los que están ahora, creo que el único que está de primer día. Sí, estaban los galeranos, pero ya... Claro, ya no dejaron, están más. Y estaba Luxan, que era... Luxan, Sí, Café do Brasil. el Café do Brasil. No, era muy importante. Sí, Súper. fue un centro en ese momento muy importante, era el primero de San Juan. Pero aparte siempre fue una especie de templo de reunión donde venía gente de cualquier lugar y uno con orgullo lo llevaba al súper. Al súper. Y yo creo que sigue siendo parte Hoy así. actualmente en mi negocio, Juan Carlos, veo cosas que a mí mismo me llaman la atención. Queremos ir a comer al súper. Creo que Esteban Burri, que era de cultura, Sí, sí. vino a San Juan y él dijo, quiero ir a comer al súper. Y el hijo de Horacio Lucero, que estaba encargado de la logística para dónde tenía que ir a comer, y bueno, fue. Y la custodia decía, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Bueno, va a ir al súper. Bueno, Burrich llegó antes que la custodia al negocio. Le habíamos preparado la mesa, se puso un delantal. Bueno, como él, vienen los de TC2000, Sí, Darío sí. Vittori, vienen cada Sí, personaje. Palito Ortega. lo tuviste Palito ahí. Ortega. Sí, Bueno, y no, nosotros en el súper. Sí. Y muchas veces, hace poquito un cliente dice, don Gómez, venga, mire, yo estos mariscos no los como ni en Mar del Plata. ¿Dónde los traen? Mire, usted porque no conoce las playas de Chihualasto, le digo ahí. Claro. ¿Cómo? Le digo, no, es un chiste, le digo. Está bien. Bueno, y empezaste con la selección. De pronto los éxitos en VT hicieron que te convocaran también para Claro. la selección, primero la sanjuanina y después la argentina. Primero la sanjuanina, que yo alterné ahí, mi profe, o sea, la persona en la cual yo observaba y aprendía era Santos Álvarez. Y en el año 84, estando don Pancho Llanelo de presidente de la federación y don Gonzalo Molina en la confederación, fui nombrado técnico de la selección argentina. Ya había sido técnico de la selección argentina sub-20, que salimos campeones en Chile. Y bueno, ahí salimos campeones sudamericanos y luego me nombran en la mayor. Y fue en Novara 84 que salimos campeones del mundo. Bueno, y ahí fue hasta 18 años 18 años. al frente de la selección. Y conseguiste 3 títulos mundiales, 5. 3 de varones, 3 de varones. un sub-20 y un femenino. Y uno- después ganamos lo máximo, las Olimpiadas de Barcelona 92. Sí. Pero fueron duras, porque a mí me tocó la renovación de la época de oro de... ¿Y cómo es dirigir una selección? Porque yo me imagino, en un club lo sé de chiquito, lo vas viendo, pero llega a una selección y todos son estrellas. Es más una tarea de armonización que otra cosa, ¿no? muy psicológico. Muy psicológico. Sí. Uno tiene que tratar de que para poder mandar, no es cuestión de decirlo, no, estoy así, no. Simplemente llevarlo a qué y que participen. Y los jugadores de acá de Argentina uno los maneja bien, pero los que vienen de Europa hay que tener en cuenta que el 90% son salvadores de sus clubes. Son los mejores jugadores de los mejores equipos de Europa. Entonces, por sistema, por un montón de cosas, están muy elevados en todo. Entonces uno tiene que andar con cuidado para que no le digan, no, usted está equivocado. Entonces hay que ir con mucho cuidado, manejando y llevándolo a lo que uno quiere, que siempre mi forma de trabajar era el objetivo. Nosotros tenemos un objetivo, si logramos, cada uno poniendo lo que tiene, y vamos a lograrlo. Y he tenido muy buenos resultados, me ha tocado muy buena gente. Y con ellos yo he tenido 3 o 4, 3 generaciones. Después de la de oro yo le digo a Martinazo, Locoria, Lu, Agüero. Después de esa de oro, tuvimos 3 generaciones, en las cuales yo tuve que ir renovando, y con las 3 generaciones fuimos campeones del mundo. Con tu experiencia personal, ¿alcanza con el equipo o tenés que tener también el jugador diferente para ganar un mundial? Nosotros los argentinos, por nuestra forma de ser, en Europa no necesitan un distinto.
Ellos se manejan a base de una disciplina, una táctica y sistema, y logran todo. Nosotros, por nuestra forma de ser, que es la gambeta, que es la levantada, que es la individualidad, siempre tenemos que adaptarnos a lo que tenemos dentro de nuestro sistema de juego, y nuestro movimiento siempre está el creador, el de la fantasía y el que te salva. Pero qué sé yo, México 86 en fútbol, sin Maradona era una selección más. Claro. Acá se han dado grandes selecciones, como la del 78, pero también tenían un Martinazo en su mejor momento. Oh, Martinazo, Coria, Agüero. Claro. Oh. Era un equipazo. Sí. Bueno, nosotros, es por eso que el jugador argentino es tan requerido en la mayoría de los deportes en Europa. El deportista argentino siempre está creando, aparte tiene un amor propio, asimila muy pronto los conceptos y se adapta muy bien a la disciplina europea. Miguel, ¿te casaste? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo actualmente 4 hijos y 9 nietos. ¿Y 4 hijos te han salido? Uno abogado, otro chef. Un abogado, uno chef. El Gerardo, el que está siguiendo tus pasos ahí. Y Gerardo... Cuando no estás vos, está él ahí. Sí, no, le ha dado una mano y una creatividad muy para la cocina que me hace acordar mucho a mi papá y a mi hermano, que la cocina era un amor, le salía de adentro. Y bueno, yo he tenido la suerte de que este niño ¿Le gusta? Le guste. Sí. Le gusta. Por ahí él se queja de que vos viajás mucho y que él está todos los días. Bueno, pero es que los años pasan. Sí, bueno, ¿y después? Y después Miguel Ángel, que se recibió de abogado. Sí. Cristina, que es la segunda, que es profesora de declamación, maestra. Después está Gerardo, que es el chef. Y Marcela, que es la más chica, que es médica. Médica. Sí, ella vive en Córdoba. Bueno, Miguel, preguntarte qué hiciste con tu vida ya es ocioso. Son tantas cosas. ¿Qué sigo haciendo de mi ¿Qué vida? seguís haciendo? ¿Te imaginás sin hacer nada? ¿Sin el súper? No. Sin el hockey? Por ahí quiero, Por ahí. pero no me pierdo. Me costó mucho cuando yo dejé el hockey. Fue muy duro porque mi vida siempre ha sido desde las 18 horas hasta las 12, 1 de la mañana, hockey. Y uno de mis hermanos, que es socio del Club Siro-Libanés, me dice, ¿te vas a venir conmigo? Y bueno, me lleva todas las tardes y juego al dominó. Y bueno, y me junto, ahí me he encontrado con un montón de amigos del hockey y de trabajo y de la vida. Así que me paso desde las 7 de la tarde hasta las 9:30, 2 horas y media, con un desenchufe total. ¿Y estás contento con todo lo que has hecho? ¿Has sido feliz? Sí, muy feliz. Muy feliz. Si tuviera que nacer, lo haría igual. Hay cosas muy especiales, que uno sale a la calle, Miguel, uno va acá, recibe mensajes de afuera. ¿Y por qué será? Un amigo en común que tengo, Nene Allende, dice, bueno, ¿viste? Uno en la vida cosecha lo que siembra, dice. Sí. Y bueno, y es tan lindo. ¿Y estás contento incluso de haberte quedado en Argentina siendo español? Sí, muy contento. Muy contento porque, bueno, yo España lo he vivido 3 años, Bien, ni me pero acuerdo. viajás, andás, nada. has trabajado. Pero lo de Argentina para mí, soy orgulloso, muy orgulloso de ser argentina a pesar. Pero orgulloso porque tengo una familia maravillosa, que es uno de mis orgullos más grandes, siempre haber formado una familia como yo quería. Y bueno, entonces más que agradecer. Te pido una canción para cerrar esta charla. ¿Cuál sería? Mira, hay una canción que yo siempre lo escuché mucho en mi casa y que hace muy poco, que ha sido el Día del Inmigrante, la escuché. Y era una de las canciones que más la emociona a mi madre, que es cuando salí de mi tierra. Y bueno, y las lágrimas, mi madre, y uno se emociona mucho, porque a pesar de que yo de España ni me acuerdo,
pero no sé si es la sangre. Cuando uno escucha flamenco, escucha Las Palmas, se te pone... Gracias, Miguel. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil.